Esta enseñanza es para nosotros, iglesia, para aquellos que pudimos expresar quién es Jesús y qué ha venido a hacer en nuestra vida, ¿no? Y para explicar esto, hoy les traigo este tema. Es un tema que se ha vuelto común en las escuelas, en los centros de trabajo, en la sociedad en general, ¿no? Y es el tema de la inclusión. Veamos su definición. Inclusión es la actitud, tendencia de integrar a todas las personas en la sociedad con el objetivo de que éstas puedan participar y contribuir en ella, en la sociedad, ¿no? Y no solo eso, sino beneficiarse en este proceso. Eso es lo que conocemos como inclusión. Esta definición está tomada del diccionario, pero nos va a ayudar a entender eso que Jesús vino a hacer en la tierra. Vino a restaurar, Jesús enseñaba, Jesús sanaba, reincorporaba de manera beneficiosa y productiva a la gente que se le acercaba, a la gente que lo buscaba. ¿O no es cierto? Jesús vino a salvar su humanidad. Y vamos a ver en Mateo 15:30 que nos dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Fíjense en esta última oración, los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. A los pies de Jesús. Jesús hizo muchos milagros, entre ellos estaba el sanar, restaurar al necesitado. Todo esto no lo quiero dejar solamente en el plano físico, solamente el poder levantar nuestras manos, solamente el poder bailar, danzar con nuestros pies, sino que más adelante lo quiero llevar al plano espiritual, ¿sí? Pero primero, a manera de introducción, veamos de qué se trata esto de la inclusión en la sociedad. No soy psicóloga, no, pero trabajo en educación y parte de esto es lo que a nosotros nos enseñan, porque nosotros trabajamos con niños, con adolescentes, que a algunos de ellos traen ciertas deficiencias o discapacidades. La palabra correcta es discapacidades, y hay que incluirlos dentro de nuestra enseñanza, ¿no? Entonces, vamos a ver como una analogía, empezando con esta introducción, más adelante como una analogía en el plano espiritual. ¿Ok? Bueno, cuando escucho hablar o me quiero referir en esta clase en cuanto a inclusión, quiero referirme a aquellas personas con alguna discapacidad, como les decía, física o mental, a las cuales les resulta difícil o muy diferente a las que no la tienen, integrarse o reincorporarse al trabajo, a la sociedad o a algunas actividades que para otras pues es más fácil, ¿no? Es más sencillo desplazarse, moverse, etcétera, etcétera, ¿no? Debemos considerar también que estas personas, por el hecho de no tener el control total, el control absoluto de su independencia, de su movilidad, su autoestima, también se ve afectada. Se pueden llegar a sentir rechazados, incapaces, inseguros de sí, tener inseguridad, temores, se deprimen, entre otras cosas, ¿no? Las personas con alguna discapacidad. Y vamos a ver entonces algunas definiciones de discapacidad. ¿Ok? Ustedes pueden buscar aquí en el internet los tipos de discapacidades, pero yo les traigo nada más 4 de ellas, y entre estas 4 caben las demás que puedan encontrar, ¿no? Bien, vamos a ver lo que es la discapacidad, según primeramente la definición, y le traigo la definición de la OMS, que dice, según la Organización Mundial de la Salud,
Dice que se entiende, discapacidad se entiende como aquella restricción o impedimento para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal, ¿sí?, para el ser humano. La discapacidad son aquellas personas que tienen alguna restricción o impedimento para hacer las cosas que para los demás sería lo normal, ¿no? Igual, como les digo, pueden buscar información sobre esto. Lo que yo le traigo también lo saqué del internet, ¿no?, de ciertas páginas de la SEP, ¿no? Ok, y vamos a empezar con la primera definición. Discapacidad sensorial. Dice que son las que corresponden al tipo de personas que han perdido su capacidad visual y auditiva y presentan problemas al comunicarse o utilizar el lenguaje. La discapacidad sensorial son aquellas personas que no ven o que no oyen, han perdido la capacidad de escuchar, la capacidad de ver, ¿no? Esa es la discapacidad sensorial. Ahora, la discapacidad física o motriz es aquella que ocurre al faltar o quedar muy poco de una parte del cuerpo, lo cual impide a personas desenvolverse de manera convencional. Puede ser un brazo, dos brazos, una pierna, las dos piernas, alguna parte del cuerpo, ¿no? Esa sería la discapacidad física o motriz. Ahora, la siguiente discapacidad es la discapacidad intelectual. Es aquella que presenta una serie de limitaciones en las habilidades diarias que la persona aprende, las cuales le sirven para responder a distintas situaciones en la vida. Tienen cierta limitación para poder aprender, y si no aprenden es porque no entienden muchas cosas, no pueden entender muchas cosas, no las pueden razonar de una manera pues dentro de lo normal, se podría decir. Por lo tanto, les es difícil el aprender. Esa vendría siendo la discapacidad intelectual. Ahora veamos la discapacidad mental o psicosocial, ¿sí? Es aquella que está directamente relacionada con el comportamiento del individuo. La persona presenta trastornos en el comportamiento adaptativo. Tienen ciertos problemas en relacionarse con las demás personas. Les es difícil convivir con los demás. En este tipo de discapacidad, como les decía, les es difícil relacionarse con las demás personas. Algunas de las causas por las cuales les es difícil es porque batallan o sufren de depresión, esquizofrenia, bipolaridad, trastornos de pánico, autismo, síndrome de Asperger, entre otros, ¿no? Hay muchísima información acerca de esto, ¿no? Vimos lo que es la sensorial, ojos, oído, motriz, alguna parte de nuestro cuerpo. Por lo general, lo que más comúnmente conocemos, las piernas, los brazos. La intelectual, les es difícil aprender. Y la mental psicosocial, ¿no? También, no puedo dejar pasar o mencionar que existen aquellas personas en la sociedad que han podido superar su discapacidad. Probablemente con un tratamiento oportuno. Es muy importante el tratamiento oportuno, que le den el diagnóstico a la persona y se atienda, ¿no? Probablemente con un tratamiento oportuno, adecuado, y por consecuencia han superado todas las expectativas que tenían sobre ellos. Para mostrar esto, les traigo dos ejemplos. Son dos científicos destacados. El primero de ellos que vamos a ver, ahí lo tienen ustedes, observen cómo está, ¿no?, en su silla de ruedas, es Stephen Hawking. Él es británico y desde su silla de ruedas
y su voz computarizada, porque habla a través de la computadora que está ahí. No tienen idea, dejó un enorme legado en la ciencia, en la física, en la astronomía y en otras áreas. Este hombre murió en el 2018. Entonces, tenía muchas discapacidades, pero desde ahí, desde su silla de ruedas, y hablaba a través de su computadora, hizo muchos avances científicos. Es un ejemplo de las personas que han podido superar su discapacidad. Otro ejemplo, también otro científico que les traigo, es Albert Einstein. Este señor se dice que no habló hasta casi los 4 años y de manera fluida hasta los 9 años. Sus padres, sus profesores consideraban que tenía problemas serios y tuvo frecuentes problemas por inadaptación. Así como les mencionaba ahorita, a veces no se pueden adaptar o no pueden convivir mucho con las personas. Sin embargo, fue uno de los grandes científicos de la historia y ganó el Premio Nobel de Física en 1921. Esas son personas que de alguna manera pudieron superar su discapacidad y aportaron algo a la sociedad. Entonces, estos son ejemplos de personas que han podido superar su discapacidad, y si cada uno de ellos pudo salir adelante gracias a su esfuerzo, dedicación, a lo mejor vivir con su discapacidad, se enfocaron probablemente en lo que sí podían hacer. Si estos fueron capaces de hacer, si esto fue capaz de hacer las personas del mundo, imagínense lo que cada uno de nosotros podríamos ser capaz de hacer. Imagínense, imagínate, Nano, tú que tienes un Dios todopoderoso, ¿qué no puedes hacer? ¿Sí? Fernando, tienes un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios todopoderoso. Imagínense que no podríamos o deberíamos poder hacer cada uno de nosotros. Y hasta aquí terminaría con lo que es lo secular, la introducción en cuanto a la definición de discapacidad. Y como les decía al inicio, vamos a llevar esto como una analogía con las discapacidades espirituales en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vamos a ver y vamos a tratar de entender un poco relacionado con esta introducción cómo sería cada una de esas discapacidades en lo espiritual, en el cuerpo de Cristo, la iglesia, que somos nosotros. La iglesia la formamos nosotros. Ok, entonces, hablando de discapacidad física o motriz, en lo espiritual serían aquellas personas que están atoradas en algo, que no pueden avanzar, sienten que les han quebrado las piernas, no pueden dar un paso más. Esto sería un paralítico espiritual. Siente que sus piernas no lo resisten, necesita que lo carguen, porque él no puede seguir avanzando, se siente incapaz. Si vemos o sabemos de alguien así, debemos ayudarlo, iglesia. Debemos ayudarlo con nuestras oraciones. ¿Ustedes recuerdan el paralítico aquel que le llevaron a Jesús? Dice la Biblia que lo llevaron entre 4, o lo cargaron entre 4 y hicieron un hoyo en el techo para llevarlo a los pies de Jesús y que fuera sanado. Sí, eso es lo que dice la Biblia que hicieron con aquel paralítico. Nosotros tenemos que apoyar a esas personas o buscar quien nos ayude con oración para que nos lleven a los pies de Cristo, para recibir esa fortaleza que en ese momento estamos necesitando. También en cuanto a la física motriz podemos ver a alguien o personas que digan que no sienten fuerzas en sus brazos, no tienen fuerzas, no se atreven ni a levantar un papel en la iglesia porque no se sienten dignos de hacerlo. Y créanme, yo pasé por esta situación.
Yo me paralicé, pasé por situaciones difíciles y dije, hasta aquí no puedo hacer esto, ¿cómo voy a subir? ¿Cómo voy a orar por alguien? ¿Cómo voy a hacer esto? No puedo. Y alguien me dijo esto, ¿te sientes que no puedes ni levantar un papel? Así me siento. No me siento digna ni de levantar un papel. Entonces nos paralizamos, nos incapacitamos por una discapacidad, que es algo distinto, ¿no? Ok, esas personas se sienten así como yo me sentía, no pueden servir a Dios o se sienten incapaces de servir a Dios porque se creen indignos, que no lo merecen, que ellos no pueden. Los discapacitados sensoriales, ¿cómo serían? Son aquellos que tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. No pueden hacerlo, porque no se les ha revelado la verdad para ser libres. Acuérdense que los sensoriales dijimos que eran los ojos y los oídos. No pueden. Tienen oídos y no pueden escuchar, ojos y no pueden ver. Y la Biblia los compara como los ídolos. Un ídolo nada puede hacer, ¿verdad? Y lo vamos a ver en Salmos 105, 4 al 8. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen nariz, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. A veces nos sentimos así. Así nos llegamos a sentir muchas veces, ¿no? Es triste a veces no tener o poder sentir o no tener esa visión de parte de Dios o perder esa visión de parte de Dios y no poder escuchar su voz, no poder sentirlo. Somos personas que caminamos a la deriva, sin rumbo, temerosos de tener esperanza probablemente. Y en verdad, cuando nosotros no tenemos esperanza, a veces es por temor. Temor porque si yo espero aquello y no viene, me va a doler. Si yo espero que esta persona haga esto, cambie, lo que sea, y no lo hace, me va a doler. Y a veces perdemos la esperanza por temor. Por temor y no queremos esperar algo porque me va a doler, me voy a sentir frustrada, me voy a sentir mal. ¿No es cierto? Entonces, a veces por eso es difícil tener nuestra esperanza y la perdemos totalmente y perdemos el rumbo, la visión, el escuchar, la guianza de parte de Dios, ¿no? Ahora veamos la discapacidad intelectual. Estas personas pues no pueden entender, no podemos entender muchas veces lo que se nos habla, lo que se nos explica. Y acuérdense, si no estamos entendiendo, pues difícilmente lo vamos a llevar a cabo, no lo vamos a llevar al plano de las acciones, ¿no? Entonces, son incapacitados para tener la sabiduría que viene de lo alto, para tener la revelación, para que Dios los guíe y les dé la sabiduría para seguir adelante, para resolver problemas, decía hace rato en la definición, hasta en lo cotidiano, hasta en la convivencia, cuando convivimos con la familia, sería una discapacidad intelectual. Y Proverbios 10, 21b nos dice, mas los necios mueren por falta de entendimiento. A veces ni siquiera la salvación podemos entenderla y aceptarla. No nos cae el 20. Los consejos, las clases,
no captamos, ¿no? Y no entendemos muchas veces, ¿no? Dentro de lo normal, sabemos que todas las personas aprendemos de manera distinta, ¿no? Tampoco se sienta así, ay, no entiendo, no. Sabemos que muchas personas aprendemos de manera o de forma muy distinta y tampoco lo hacen al mismo ritmo o lo hacemos al mismo ritmo todos. Pero para las personas que sí ya tienen un grado de discapacidad intelectual, espiritualmente hablando, no captan la revelación de la palabra y no la pueden comprender. Y aquí solamente Dios nos puede ayudar y ahorita lo vamos a ver. Pueden estar aquí, pero su mente divaga en otra parte, en problemas, preocupaciones, y esto les roba la oportunidad de aprender y a veces hasta de adorar. No sé si a ustedes les ha pasado. A veces te roba el tiempo que tenemos para adorar a Dios. Salimos de la clase y se nos olvida todo, de plano, pues no entendimos nada, ¿no? Yo he estado ahí parada y mi mente ha divagado y y a veces con culpa, porque a veces batallo con eso, híjole, y si pasa esto, ¿por qué hice esto? Y allá estoy en el momento de la alabanza y un rato, y una vez entendí, Dios me hizo ver, espérame, te estás dejando que te robe la oportunidad, el tiempo que te estoy dando para adorarme. Estás prefiriendo andar allá y viendo a ver qué está pasando y por lo que hiciste y bla, bla, bla. Y dije, sí, cierto, no me va a robar la oportunidad de adorarte, Señor. Confío en ti, las cosas van a estar bien, y me concentré en adorar a Dios. Nos puede robar la oportunidad a veces cuando nuestra mente está divagando en problemas, en situaciones difíciles, pero hay un momento en el que Dios nos está dando la oportunidad de adorarle, de como iglesia llegar ante su presencia, ¿o no es cierto? ¿Ok? Y por último, la discapacidad psicosocial. ¿Cómo sería en este plano? Serían aquellas personas que se aíslan por problemas de ansiedad, preocupación, aferración excesiva por algún tema o situación, de esas que a veces, así como yo, no queremos dejar el control y nos aferramos y esto, ¿no? Temas nos aferramos por una aferración excesiva por algún tema o situación, que padecen, como vimos anteriormente, de depresión, bipolaridad espiritual, entre otras, ¿no? Y esto les impide funcionar adecuadamente en equipo, integrarse en equipo, integrarse como miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo. No podemos funcionar porque no sabemos trabajar con el otro en cuanto a sus dones, en cuanto a aquello que Dios tiene planeado para hacer y cómo Dios nos dice, vamos a hacer esto, nos da una visión a la iglesia, pero nosotros estamos aferrados en otra cosa, ¿no? Y no nos podemos acoplar como equipo, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y una de las razones que les traigo por las cuales pueden llegar a existir este tipo de discapacidades es por nuestra dureza de corazón. Es por nuestra dureza de corazón. Y en Mateo 13:15 dice lo siguiente: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, duro. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría. Un corazón endurecido nos puede traer ciertas discapacidades y a veces incapacitarnos para hacer algo, ¿no? Pero la buena noticia es que el Dios que tenemos tiene el poder no solo de ayudarnos a superar esa discapacidad, sino también
restaurarnos completamente, restaurarnos para que podamos servirle y lograr aquello por lo que nos ha llamado como iglesia o independientemente a cada uno de nosotros también. Y el profeta Isaías declaró que esto iba a suceder, que iba a venir la sanidad al pueblo, a la gente. Lo profetizó, que vendría aquel que traía restauración a su pueblo, una restauración no solo del cuerpo en lo físico, sino del alma y espiritual, una restauración íntegra, completa, cuerpo, alma y espíritu. Y lo vamos a ver en Isaías 35, 3, 6. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. No solamente el poder levantar nuestras manos o el poder danzar en la alabanza, no, sino que algo que ha traído Dios sanidad desde nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. La salvación llega, entonces nuestros ojos son abiertos al plano espiritual, nuestros oídos son abiertos al plano espiritual y podemos ver, oír, entender, danzar, cantar, ¿no es cierto? De una manera libre, porque si no de otra manera seríamos discapacitados de alguna área, ¿no? Por lo tanto, una vez que llega esta salvación, podemos hacer todo esto. Y esto ya llegó. Esto ya está aquí. Jesús declaró que Él era el Mesías prometido, el que traía sanidad, restauración y libertad a su pueblo. ¿O no es cierto? Él lo declaró y lo vamos a ver en Lucas 4:18. Jesús lo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús lo declaró, Jesús lo hacía, lo leíamos al inicio, le traían a todos a sus pies y Él los sanaba. Podemos recordar también a Juan, cuando estaba en la cárcel, mandó preguntar a Jesús si Él era quien había de venir. Y ahorita vamos a leer la respuesta que le dio Jesús. Imagínense a Juan allá en la cárcel. ¿Qué debe haber pensado? Yo a veces me lo imagino y digo, allá en la cárcel, temiendo por su vida, ¿no? Y pensar, pregúntenle si es que valga la pena esto, ¿no? Pregúntenle si es Él al que estábamos esperando, o todo esto que estoy pasando, todo esto que he hecho, no sé, qué se le venía a la mente a Juan, ¿no? Es en vano que Él es. Yo creo que como esperando que sea, ¿no? Él es, yo sé que Él es. ¿Sí? Pregúntenle si Él es. Y la respuesta de Jesús fue la siguiente, en Mateo 11:5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Imagínense al escuchar Juan esto. Él es el que habría de venir. No sé si ustedes podrían sentir, yo no sé qué sintió este hombre, como aquella paz
aquella seguridad de saber quién era Jesús. Y lo que sus obras, lo que Él estaba haciendo, daba muestra de lo que había venido a hacer. Él era aquel que había profetizado Isaías. Y el mismo Jesús le contestó: por lo tanto, es el mismo Dios de ayer y de hoy, que quiere hacer las mismas obras, iglesia, las mismas obras para limpiar, sanar, restaurar a su iglesia, para que seamos funcionales, seamos eficaces en medio de esta sociedad. A nosotros nos corresponde este tiempo. Jesús lo hizo en aquel tiempo y lo tenemos por escrito. Nosotros somos ese cuerpo de Cristo. Y ahora a nosotros nos corresponde esto. Jesús nos mostró el camino. Dios, por lo tanto, está interesado, quiere sanar tus piernas para que lleves el evangelio. Lo podemos ver en Romanos 10:15, que dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. También necesita que podamos entender sus caminos, su plan, su obra. Y eso lo podemos ver en Salmos 32:8, que dice: te haré entender. Si tú te sientes incapacitado o con una discapacidad y dices: es que yo no sé para dónde voy, yo no sé qué es lo que tengo que hacer, yo no entiendo, Señor, me siento perdido. Aquí no lo dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. También traerá sanidad a tus oídos, a nuestros ojos. Y fíjense bien lo que les dijo Jesús a sus discípulos. Los traía ahí enseguida, ¿no? Y les iba enseñando. Les dijo en Mateo 13, 16, 17: pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven o lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Sus discípulos estaban ahí con ellos y Jesús les dijo: ustedes son bienaventurados porque han podido ver todas estas cosas. Los discípulos miraban muchos milagros que Jesús estaba haciendo, muchas maravillas. Pero a lo que Jesús estaba también refiriendo es: te estoy dando ojos para que veas, pero no solamente aquí, no solamente ese milagro, esa maravilla se queda aquí en el plano espiritual, físico, sino es algo que va más allá. Te estoy haciendo ver con tus ojos espirituales, con tus oídos espirituales. Si realmente puedes creer esto, será una realidad en tu vida. Necesitamos creerlo, en verdad. Para que esto se haga realidad en nosotros, tenemos que creerlo. Pero primero tenemos que reconocer nuestra necesidad y, por supuesto, pedirle misericordia a Dios. ¿De qué no nos sentimos capaces? ¿Qué creemos que no podemos hacer? ¿Qué es imposible para nosotros? ¿Qué discapacidad creo que tengo? ¿No estoy pudiendo hacer, seguir adelante? ¿En qué estoy atorado? ¿No he crecido ya espiritualmente? ¿Me siento atorado? Necesitamos ir así como llevaron al cojo a los pies de Cristo, al inválido. Igual nosotros necesitamos ir a los pies de Jesús, reconociendo nuestra necesidad. Dios está interesado en sanar a su iglesia, tener un cuerpo que le responda, que pueda escuchar, que pueda mirarle, que pueda palparle, que vaya a donde lo envíe, que haga obras con fe, ayudando al necesitado. El jueves nos enseñaban que era parte de lo que tenemos que hacer,
ayudar al necesitado, obras con fe. Y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis en cuanto a las obras que nosotros podemos hacer como iglesia. Alguno de ustedes o alguno de nosotros alguna vez o ahora podemos estar pensando, yo no creo que tenga una discapacidad. Siempre estoy trabajando en la obra de Dios, siempre estoy haciendo algo. No creo que yo pueda, ya en todo lo que me describiste normal, no, yo no, siempre estoy haciendo algo. Pero probablemente sea así, y si no, probablemente sea que nos estamos confundiendo. No solo se trata de hacer muchas cosas. Sabemos que somos capaces hasta de edificar una torre, pero, permíteme decirte esto, si esa torre es como la torre de Babel, porque te quieres hacer un nombre, porque eso traerá fama para tu vida o no sé cómo le podamos llamar, ¿no? Acuérdense lo que pasó ahí. No tarda el Señor en descender y detener esa obra, ¿sí? Porque son obras vanas, son obras vanas, son obras sin fe para Dios, para agradar al Dios que tenemos, ¿no? Entonces también, si estamos en esta situación, tenemos que arrepentirnos y venir a los pies de Cristo, humillándonos delante de Él y pedir su ayuda, su sanidad. Y aquí cierro este pequeño paréntesis y regreso al tema, ¿no? Cualquiera que sea la discapacidad espiritual que podamos tener, llámese visual, auditiva, intelectual, motriz, social, porque a veces son las mayores las sociales, Dios nos restaura y nos vuelve a incluir en su pueblo como personas que utilizan su máximo potencial para cubrir o para hacer el plan de Dios en la tierra, amándole y sirviéndole de un corazón sincero. Y voy a terminar, con esto ya termino, voy a terminar con este salmo. Dice el Salmo 18, 32, 35. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y quién es roca? ¿Y qué roca, perdón? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme en mis alturas, quien diestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Solo la bondad de Dios nos puede engrandecer. El mundo necesita una iglesia sana y funcional que lleve la obra de Dios a donde se necesite. No sé de qué manera estamos funcionando como iglesia, no sé, solamente Dios lo sabe. Probablemente este cuerpo esté sin piernas y nos estamos deslizando con las manos, ¿no? Con el tronco. O no sé, es que porque estemos paralizados o no estemos entendiendo. Nosotros como parte individualmente de este cuerpo. Dios nos quiere restaurar. Somos probablemente ciegos guiando ciegos, porque no podemos, queremos hacer las cosas, pero no tenemos esa revelación. Por lo tanto, el versículo del inicio decía que deberíamos de traer a las personas a los pies de Cristo para ser sanadas. Y esa es mi oración. Ese es mi tema, iglesias. Dios está interesado en hacer grandes cosas con nosotros, en hacer grandes obras, en ir a donde se necesite. Y me refiero a esas grandes obras también en cuanto a ayudar a los demás, llevar la salvación, llevar el evangelio, apoyar a la gente en oración, apoyarnos nosotros mismos
como equipo, como grupo, poder convivir, poder ponernos de acuerdo para seguir adelante. Muchos estamos atorados. Yo he estado en esta situación y he estado atorada, y cuando he estado así, me enfoco en mí misma, me olvido de los demás y estoy concentrada en mí. Alguien puede estar a mi lado con alguna necesidad, pero como yo estoy enfocada en la mía. Y sí es cierto, muchos podemos tenerla. Muchos tenemos necesidades, problemas, situaciones difíciles, aún en nuestra casa, en nuestra persona, en nuestro trabajo. Pero somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de este cuerpo y Dios nos quiere sanar. Dios nos quiere restaurar. Y yo no sé si ustedes como yo necesitan de esta sanidad. Por lo tanto, no sé de qué nos sentimos incapaz de hacer. De aquello que creemos que no podemos, hay que traerlo a los pies de Cristo. Hay que venir y pedirle a nuestro Dios que nos ayude. Dios quiere restaurarnos completamente. Y este es mi tema. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a orar. Vamos a orar, si gustan pasarlos de la alabanza.